Hola a todos. Hoy hablaremos sobre un caso emblemático de violación a los derechos humanos en México, el caso de Valentina Rosendo Cantú. Este caso no solo destaca la brutalidad de las violaciones a los derechos humanos, sino también las fallas en el sistema de justicia que enfrentan las víctimas. Para entender la importancia de este caso, es fundamental definir qué son los derechos humanos. Según la Organización de las Naciones Unidas, en 2015, los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Estos derechos son universales, inalineables e interdependientes. En el contexto mexicano, la violación a los derechos humanos ha sido una problemática persistente, especialmente en el caso de comunidades indígenas. Valentina Rosendo Cantú es un ejemplo claro de cómo las estructuras de poder pueden abusar de su autoridad. Los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2002 en la comunidad de Atla, en Guerrero. Valentina, una joven indígena de 17 años, fue víctima de violación sexual por parte de elementos del ejército mexicano. Mientras se encontraba en un arroyo, fue detenida por 8 militares que la interrogaron. Durante este encuentro, los soldados la golpearon y la violaron. Este acto representa una grave violación a los derechos humanos, específicamente a su derecho de integridad física y a la dignidad personal. La violencia sexual en contextos de militarización y guerra es una forma de tortura que busca deshumanizar y controlar a las comunidades. Es importante mencionar que Valentina no solo era una víctima individual, su caso refleja un patrón de abuso sistemático que afecta a muchas mujeres en situaciones similares. La militarización en México ha llevado a un incremento en las violaciones a los derechos humanos, particularmente en las comunidades más vulnerables. Después de sufrir este terrible hecho, Valentina buscó justicia y presentó su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, y el Ministerio Público en Guerrero. Sin embargo, su camino hacia la justicia estuvo lleno de obstáculos. Uno de los principales problemas fue la falta de atención adecuada por parte de las autoridades. Valentina enfrentó las dificultades para comunicarse debido a que su lengua materna, que es el náhuatl, y no había intérpretes disponibles. Esta barrera lingüística es un ejemplo de cómo las instituciones fallan en atender a las comunidades indígenas. Como mencionó la CNDH, la falta de accesos a la justicia es un problema recurrente para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente para las comunidades indígenas. Además, hubo una clara falta de sensibilidad por parte de las autoridades, quienes no tomaron en serio su denuncia. Esto llevó a Valentina a sentirse desalentada y sola en su búsqueda de justicia. Agotadas las instancias nacionales, en 2003, Valentina llevó a su casa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Esta decisión fue crucial para que su voz fuera escuchada en el ámbito internacional. En 2010, la CIDH emitió un informe en el que determinó que el Estado mexicano era responsable de la violación de los derechos de Valentina. La CIDH señaló que el caso debía ser investigado adecuadamente y que las autoridades deberían rendir cuentas. Este Por informe no parte solo de la fue un triunfo. CIDH, en 2010, la comunidad es uno de los grandes problemas en México y casos como el de Valentina son un recordatorio de que el sistema de justicia necesita reformas profundas. Este informe no solo fue un triunfo para Valentina, sino también un llamado de atención para el Estado mexicano. La CIDH recomendó al gobierno mexicano implementar reformas para garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas. Después de la sentencia de la CIDH, el Estado mexicano fue obligado a recibir el caso en la justicia ordinaria en 2018. Se condenó a dos militares a 19 años y 5 meses de prisión por violación y tortura. Este fallo fue un avance significativo, pero también resalta la necesidad de reformar el sistema de justicia militar en México. La jurisdicción militar no es adecuada para juzgar violaciones a derechos humanos, especialmente en casos como este, donde las víctimas son civiles. Como mencionó la CNDH en 2022, la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos debe ser una prioridad del Estado y esto incluye las reformas legales que garanticen un juicio justo. Las acciones del Estado tras la condena han sido limitadas.
Aunque se lograron algunas sentencias, el problema de la impunidad sigue siendo una preocupación. La falta de mecanismos efectivos para supervisar las Fuerzas Armadas en relación con los derechos humanos es alarmante. El caso de Valentina Rosendo Cantú subraya la importancia de un sistema judicial que sea accesible y efectivo para todas las víctimas. La protección de los derechos humanos debe ser un compromiso constante. A pesar de los avances, aún existen numerosos desafíos. La implementación de medidas efectivas para prevenir futuros casos de violaciones a derechos humanos sigue siendo un reto en México. Como dijo el Centro PROD en 2020, es fundamental que los gobiernos tomen medidas concretas para garantizar que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes. Además, la educación sobre los derechos humanos es crucial. Es necesario que tanto las autoridades como la sociedad civil sean conscientes de sus derechos y obligaciones para fomentar un ambiente de respeto y protección. En conclusión, el caso de Valentina Rosendo Cantú es un recordatorio de que la lucha por la justicia y la dignidad humana es fundamental. La historia de Valentina debe inspirar a todos a abogar por un sistema más justo y equitativo. Es crucial que cada uno de nosotros se comprometa a defender los derechos humanos y exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger a todas las personas, especialmente a las más vulnerables. Citando la CNDH en 2021, la protección de los derechos humanos es responsabilidad de todos y cada uno cuenta con voz en esta lucha. Finalmente, hacemos un llamado a la atención. Todos debemos ser defensores de los derechos humanos, no solo para Valentina, sino para todas las víctimas que han sufrido en silencio. Y eso ha sido todo por el día de hoy por parte de nuestra presentación. Esperemos que les haya sido de su agrado y la información sea adecuada. Sin más que decir, esperemos que compartan y comenten este video. Agradecemos su atención. Gracias.